Yo creo que los cubanos tenemos muy poca información sobre cuán unidos están los destinos de ambos países. Podemos suponer que la dependencia es bastante grande. Yo recuerdo que, por ejemplo, los apagones en La Habana se volvieron a sentirse en los últimos días que yo estaba allí, ya volvían a sentirse los apagones, pero esto es solo un síntoma. En realidad, ambos gobiernos, tanto el venezolano como el cubano, han sido muy herméticos al respecto de cualquier información y solo puedo decir que yo estoy segura de que los cubanos pues podrían autogestionar su país de manera independiente y de manera próspera, pero bueno, para eso necesitan los derechos y necesitan tener la oportunidad. No necesitan depender de Venezuela como de ningún otro país. Agradecemos que haya aceptado la invitación de Televisión Española. Han pasado ya casi 8 meses desde el fallecimiento de su padre. Supongo que la gente que nos esté viendo recordarán las informaciones que nos llegaban aquellos días. Murió junto al dirigente juvenil del Movimiento Cristiano de Liberación, Jaro Cepero, un vehículo en el que viajaba también un español, era Ángel Carromero. ¿Usted cree que hubo accidente, como dice la versión oficial? Bueno, yo no tengo una versión de qué ocurrió. Yo tengo algunos hechos confirmados y esos hechos confirman que no hubo un accidente. Estoy hablando de los mensajes de texto, de los que también tiene conocimiento el gobierno español como el gobierno sueco, porque ambos sobrevivientes extranjeros se comunicaron pues con sus amigos y ambos pertenecen a partidos políticos. Estos mensajes de texto decían claramente que fueron embestidos por otro auto y fueron sacados de la carretera. Además, bueno, pues nosotros tenemos una historia de amenazas de muerte. Mi padre era amenazado de muerte sistemáticamente por parte de la seguridad del Estado del gobierno cubano, amenazas de muerte que no han terminado. Mi familia hace menos de una semana recibió una llamada diciendo directamente te vamos a matar, por lo cual estoy muy preocupada por la seguridad de mi familia y por la seguridad de los miembros del movimiento. Pero esto es solo una parte. Nosotros hemos recibido información de algunos testigos que estuvieron en el hospital en esos días, el día mismo que ocurrieron los hechos, testigos que interaccionaron con la policía, que escucharon a la policía leer las primeras actas supuestamente tomadas a los testigos presenciales. Uno de los capitanes de la policía, de nombre Fulgencio Medina, al leer estas actas, pues hacía mención de otro auto, marca Lada rojo, que viajaba en paralelo con el auto en que viajaba mi padre. Y estos testigos, también por boca de Fulgencio Medina, cuentan que cuando ellos llegaron al lugar de los hechos, ya las personas que manejaban este Lada estaban en el lugar y estaban sacando o algo así a los extranjeros, y uno de los extranjeros les decía quiénes son ustedes y por qué nos hacen esto. Estas informaciones yo las he confirmado luego de entrevistarme con Ángel Carromero, que en realidad no me ha dado información nueva, solamente pues me ha confirmado hechos que ya yo sabía pues por otras fuentes. Usted habla de indicios, del momento en el que usted ha podido hablar con varios testigos de lo ocurrido ese día, y le he escuchado últimamente pedir y reclamar una investigación internacional limpia, transparente, para que se aclare todo eso. ¿Ha recibido algún tipo de respuesta ya? Bueno, hemos recibido la respuesta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tienen nuestra petición y bueno, pues están trabajando en ella, tienen contacto directo con la familia, así lo han expresado públicamente. Y bueno, pues esa es una de las vías que estamos utilizando. Hemos presentado a Naciones Unidas una apelación firmada por alrededor de 50 líderes políticos, entre ellos 3 expresidentes de América Latina. Esta apelación va dirigida al señor Ban Ki-moon y a la alta comisionada para Derechos Humanos. Y bueno, ellos nos han respondido recientemente. Otra vía es en el Parlamento Europeo, puesto que ellos pues tienen la posibilidad de implementar una investigación internacional, o al menos una comisión de investigación internacional, y bueno, pues estamos reuniéndonos con algunos miembros del Parlamento. Yo he estado en Noruega, he estado en Suecia, he estado en Ginebra, he tenido reuniones con miembros del gobierno y miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales buscando ayuda para esta investigación internacional, y realmente pues debo decir que han sido receptivos y solidarios en su mayoría. ¿Ha tenido respuesta también del gobierno español? Ninguna. La respuesta del
del señor Margallo fue pues para Ángel Carromero, y me parece pues bastante sorprendente que le exija pruebas o presentarse a los tribunales, no recuerdo bien cuál fue la frase, a un muchacho que, bueno, que es inocente, que el gobierno español tiene conocimiento de su inocencia, porque el gobierno español tiene conocimiento de estos mensajes de texto, incluso antes de que nosotros los recibiéramos. Por tanto, pues considero que lo que es sorprendente es que estén dando crédito a la justicia cubana como si se tratase de un Estado de Derecho. ¿Tiene usted previsto acercarse a los tribunales? No lo hemos descartado, existe esta posibilidad porque mi padre es ciudadano español, entonces existe la posibilidad de presentar una querella ante la Audiencia Nacional. Quería hacer una pregunta. Usted comentaba que ha tenido la oportunidad de hablar con Ángel Carromero. ¿Cree en su inocencia? Totalmente, totalmente. Es que para mí Ángel es una víctima más en todo este proceso, y me sorprende que al llegar a su país pues siga siendo tratado como culpable o como un condenado. ¿Cree que tiene miedo? ¿Que ha habido alguien que le ha dicho que no hable? Yo sí creo que tiene miedo. Yo tengo miedo por mi familia, por lo que puede pasar en Cuba. He estado contándoles de amenazas de muerte. Solo puedo imaginar todo lo que puede haber sufrido Ángel estando meses en manos de la seguridad del Estado del gobierno cubano. Y bueno, nosotros tenemos experiencia con la seguridad del Estado del gobierno cubano y sabemos cuán crueles y cuán eficientes pueden ser en sus tratamientos. ¿Qué aspiraciones tenía su padre en esa transición cubana? Bueno, pues mi padre, el Movimiento Cristiano de Liberación, estamos trabajando por cambios pacíficos, por cambios legales. Ir de la ley a la ley es algo que los españoles pues conocen bien. Consideramos que es la vía para que la transición se dé de manera pacífica. Estamos optando por posibilidades que son factibles, porque las propuestas del Movimiento Cristiano de Liberación, que no son solo del Movimiento Cristiano de Liberación, estamos hablando de una propuesta de referéndum que está apoyada por más de 25.000 ciudadanos cubanos, que en medio de la cultura del miedo han dado su nombre, su dirección, su carnet de identidad, y le han dicho al gobierno cubano: queremos que haya cambios en la ley para que haya libertad de asociación, libertad de expresión, para que haya elecciones libres, para que podamos tener empresas privadas, para que haya liberación de los prisioneros políticos pacíficos. Esto ha ocurrido hace más de 10 años y el gobierno cubano respondió encarcelando a los 75, que justamente en el entorno de San José se cumplen 10 años de la Primavera Negra, y en todo caso pues aún no responden al clamor del pueblo cubano, que está exigiendo un cambio, y está exigiendo un cambio pacífico, está exigiendo un cambio legal, que en última instancia es una solución tanto para la oposición como para el gobierno, como para el pueblo, de que los cambios que se tienen que dar pues se den de manera pacífica y se den realmente hacia la prosperidad y la reconciliación del pueblo cubano. Porque para usted los cambios que ha habido en Cuba son mínimos. No, es que en Cuba no ha habido cambios. Yo estoy hablando de las condiciones de vida de los cubanos, del respeto de los derechos humanos, y esto pues no ha cambiado. Realmente hace alrededor de 4 años han comenzado una serie de reformas que están sobre todo pues encaminadas a la opinión pública internacional. Pues las condiciones de vida de los cubanos apenas han cambiado. Perdón. Realmente se alivia algún sector de la sociedad con alguna de estas reformas, pero no significa el respeto a los derechos humanos para todos, y no hay una sola razón para que eso no ocurra. Hay una petición de referéndum que es muy clara, que es legal. Esto sería una prueba de que el régimen cubano está cambiando, o de que el gobierno cubano está dando alguna señal de apertura. Mientras no se respeten las señales que vienen del pueblo y nos estemos fijando solamente en las maniobras del gobierno cubano, bueno, pues el pueblo cubano y las personas que están trabajando por sus derechos en Cuba, que están siendo reprimidas, porque a la vez que estas reformas han comenzado, la represión contra los miembros de la oposición en Cuba han aumentado, pues mientras la opinión pública internacional, la Unión Europea,
Y bueno, pues todos los actores del mundo internacional no se fijen en las señales que vienen del pueblo, en las peticiones que el pueblo ya ha hecho de manera directa, pues seguiremos luchando en muchos sentidos solos. Hablaba usted de esas reformas, una de ellas es esa reforma migratoria. Usted aprovechó esa reforma también para venir en el mes de febrero, si no recuerdo mal, para salir de la isla. ¿Tiene cerrada ya la vuelta de regreso? No está cerrada, pero el plan es regresar en 2 o 3 semanas. Esta reforma migratoria, y es bastante ilustrativa, en este caso yo pude salir, pero por ejemplo Regis Iglesias, que está aquí en España, no ha podido regresar. Y hay muchas, o al menos tengo conocimiento de 3 o 4 casos antes de salir de Cuba, los que ya habían sido informados de que por el gobierno cubano de que no podrían salir. ¿Y teme que le puede pasar a usted lo mismo? Yo, en muchos sentidos, estoy en sus manos una vez que entro a Cuba, e incluso para entrar a Cuba. Hace 3 meses, el 7 de diciembre, yo cumplía con todos los requisitos de la ley para salir de Cuba, la ley antigua, y el gobierno cubano me dijo directamente, bueno, a través de sus oficinas de migración, tú no puedes salir del país. ¿Por qué? Eso no lo reservamos. O sea que la reforma no entrega los derechos a los cubanos porque condiciona la obtención del pasaporte a una serie de requisitos que son discriminatorios de los ciudadanos, requisitos como otros asuntos de interés público, donde cabe pues cualquier excusa, pero incluso si aceptamos que esta reforma alivia en algún sentido algún sector de la sociedad, no entrega los derechos a todos, pero de todas formas el gobierno cubano pues se reserva el derecho de hacer con la ley lo que quieran, como me ocurrió a mí el 7 de diciembre, cuando yo cumplía con todos los requisitos y aún así me dijeron no puedes salir de Cuba, porque no queremos. Y ya está. Interesante el testimonio de Rosa María Payá. Seguro que nuestros analistas de hoy tienen alguna cuestión que plantearle. Sí, buenos días, Rosa María. Vamos a ver, ¿qué le puede decir usted a la izquierda española que jalea, aplaude, apoya a un régimen que lleva 54 años privando de libertad a los ciudadanos, que evidentemente tiene unas condiciones de vida en algunos aspectos por debajo del umbral normal? La mítica sanidad cubana es un desastre, como nosotros lo publicábamos ayer en el diario ABC. Los hospitales no tienen ni agua corriente ni siquiera a veces sábanas, y en fin, es una... ¿Qué se le puede decir a una izquierda que sin embargo sigue jaleando una dictadura militar que lleva 54 años oprimiendo a un pueblo? Bueno, yo no culpo totalmente a las personas que en otros países pues miran a Cuba a través de prismas ideológicos que nos han hecho mucho daño, o prismas antiimperialistas, con todo el mito del pequeño país enfrentado al imperio. Yo solo les pido que miren realmente al pueblo cubano, que miren a las personas que en Cuba están sufriendo, que las personas en Cuba no tienen derechos. Los cubanos, como los españoles, como los venezolanos, como los norcoreanos, pues tenemos derecho a todos los derechos. Y ni una ideología, ni una figura, pues pueden estar por encima de eso, ni tan siquiera un mercado, ni tan siquiera un Estado. Pues como decía mi padre, puede estar por encima de las decisiones del pueblo y de los derechos de los seres humanos. Yo les pido a todos que se acerquen a la realidad cubana, a la realidad de los ciudadanos, del pueblo de Cuba, un poco sin prejuicios, un poco saltándose el marketing del gobierno cubano, que ha sido muy bueno y ha sido muy eficiente, y es por tanto difícil de saltar, porque además estamos hablando de un país donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de asociación, donde la mayoría de las personas no es que no tengan internet, es que no tienen computadora, entonces no se enteran de qué es lo que está pasando en el mundo, pero en sentido inverso pues también los tenemos muy difícil para explicarlo, porque bueno, pues nuestro acceso a los medios está totalmente limitado. Mi petición es esa, que miren realmente al pueblo y a las personas que en Cuba pues están trabajando para vivir como vive cualquier persona en un Estado de Derecho. Buenos días, Rosa María. Nos contaba hace unos minutos que en esas peticiones que está haciendo su organización y usted misma a dirigentes internacionales para que apoyen ante Naciones Unidas que haya una investigación independiente sobre la muerte de su padre, no ha tenido ningún apoyo del gobierno español. Creo que el término que ha dicho ha sido ninguno, de García Margallo, del ministro de Exteriores. Imagino que tampoco de ningún otro dirigente del Partido Popular. Lo que le quería preguntar
¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Le ha decepcionado a su organización esa falta de apoyo del gobierno español? ¿Cree que se puede deber a algún presunto pacto del gobierno español con el régimen cubano para sacar a Carromero de allí? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacérsela al gobierno español. Yo le estoy contando los hechos tal y como los percibimos y tal y como creemos que están ocurriendo. Nosotros hemos pues recibido apoyo y solidaridad de personas que pertenecen al Partido Popular, como el señor expresidente Aznar, como el señor Alejo Vidal Cuadras. Nos hemos reunido con otros políticos españoles, como la señora Rosa Díez, como el señor Durán y Lleida, y hemos pues recibido realmente solidaridad y compromiso con la causa de la verdad, que es al fin de cuentas lo que estamos buscando. ¿Qué pactos hay entre el gobierno cubano y el gobierno español? Bueno, pues tendrán que explicarlo estos gobiernos. La realidad es que hasta ahora no es que no nos hayan ayudado, es que prácticamente están defendiendo al gobierno cubano o la justicia del gobierno cubano como si estuviéramos hablando de un Estado de Derecho, como si el juicio que se le hizo a Ángel Carromero, que fue anunciado como público, hubiese sido público realmente. Tuvo lugar en una ciudad tomada, literalmente tomada, con calles desviadas. Mis hermanos y yo estuvimos todo el tiempo que duró el juicio parados en la calle, detenidos por la fuerza, por una barrera metálica, con otra barrera de policías y de agentes de la seguridad del Estado que no nos permitió entrar a este juicio. Y allí estuvimos todo el día rodeados de decenas de agentes de la seguridad, cual si fuéramos nosotros los delincuentes, y a la salida del juicio el cónsul español dijo que había sido impecable. Hay ciertos hechos que yo no necesito calificar, ¿no?, que son contradictorios por sí mismos. ¿Pero les ha decepcionado la posición del gobierno español? Totalmente. Una precisión antes de mi pregunta. ¿Alguien del PSOE de Izquierda Unida ha mostrado su interés por su caso? De hecho, nosotros hemos pedido una entrevista con algún representante del PSOE y lo que hemos obtenido no es solo una negativa, sino una acusación de que estamos utilizando el accidente, como ellos lo llaman. Nosotros ya hemos sido claros al respecto de que sabemos que no fue un accidente con fines políticos o algo así, lo que me parece bastante indignante. Y mi pregunta es, usted ha hablado de una querella en la Audiencia Nacional, ante la Audiencia Nacional, porque su padre tenía nacionalidad española. En el caso de que la presenten, ¿la situación de Carromero han estudiado les permitiría, al estar en tercer grado, que acudiera como testigo en esa querella? ¿Podría Carromero declarar en esa querella que ustedes presentarían en la Audiencia Nacional? ¿Lo han estudiado eso? Pues eso esperamos, dependerá de Ángel Carromero, también dependerá de las acciones que nosotros pues finalmente decidamos tomar, pero en principio ¿Usted se lo ha preguntado a Ángel claro. Carromero si declararía en España en un caso de investigación de la muerte de su padre? ¿Se lo ha preguntado usted? Yo no se lo he preguntado directamente, yo estuve conversando con él pues para conocer todo lo que él sabía, para que me contara, y fue un diálogo pues muy fluido, fue un diálogo fraternal. Nosotros teníamos muchas cosas de qué hablar, no solamente de hechos concretos, sino bueno, pues también de sentimientos. Solo puedo hablar de suposiciones. Yo supongo que sí, que estaría dispuesto. De todas formas, en este caso, Ángel es una víctima y un testigo más, muy importante, pero uno más. Estamos hablando de otras informaciones y al fin de cuentas, de un caso que es Osvaldo Payá en España, porque es el ciudadano español, pero es Osvaldo Payá y Harold Cepero, pues, y sus muertes. Pues agradecemos a Rosa María Payá que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos, en la televisión pública, en Televisión Española. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, María.